El día de hoy vamos a conocer la regla del 50-30-20 para administrar mejor tu dinero. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Casi siempre que queremos mejorar nuestras finanzas, lo primero que se nos viene a la mente es cómo manejamos mejor nuestro dinero, cómo lo gastamos mejor, lo invertimos, lo ahorramos, lo distribuimos entre las diferentes cosas que tenemos todos los meses. Y pues la verdad es que cuando una persona se pone a pensar cómo puedo mejorar esta distribución de dinero, cómo puedo mejorar mis gastos, reducirlos, en fin, se hace difícil y abrumador pensar en tantas cosas al mismo tiempo. Y aquí es donde entra en juego una regla que te puede ayudar a lograrlo. Es básicamente una estructura de distribución financiera que te permite todos los meses saber exactamente cómo puedes tener el control de tu dinero de manera que tú estés logrando tus objetivos. Además, también te permite tomar mejores decisiones y saber cuándo puedes o no hacer un gasto y cuándo tienes la posibilidad de comprometerte o no financieramente con algún proyecto. Sin más preámbulo, básicamente la regla del 50-30-20 se trata de distribuir el ingreso total que recibes en un mes en 50% gastos esenciales, ya vamos a ver a qué nos referimos con esenciales, 30% gastos extra, y 20% para pago de deudas si las tienes o ahorro e inversión. Por supuesto, los porcentajes exactos son solamente una base, un lineamiento general que tú puedes implementar y de hecho puedes adaptar y modificar de acuerdo a tu realidad. Sin embargo, se recomienda que se aplique tal cual, ya que te puede facilitar y ayudar a estructurar mejor tus finanzas con el tiempo. Así que en el 50% de gastos esenciales incluimos únicamente lo básico, aquellos gastos que sin ellos básicamente tú no tendrías vida. Por ejemplo, hablamos de comida y de comida de supermercado, no de restaurantes, no de salir a cenar ni de comidas rápidas, sino de lo que tú puedes preparar en tu casa. Hablamos también de costos de hogar. Si tú vives en una casa por la cual pagas alquiler, este sería un costo o gasto básico. O si tú tienes una casa propia por la cual estás pagando una hipoteca, un crédito al banco, pues este sería el gasto pues muy similar al otro. O si por lo menos ya tienes tu casa propia y no estás pagando nada al banco, probablemente tienes los impuestos que te llegan frecuentemente y tienes que asumirlos. Entonces, si te llegan anualmente, puedes dividir entre 12 ese gasto y tenerlo en cuenta como dentro de tu porcentaje. Otro gasto esencial son los servicios públicos. Hablamos de energía, agua y probablemente gas natural para cocinar. Pero no incluimos aquí internet de 100 megas o datos ilimitados del teléfono, sino que únicamente los costos esenciales de vida. Y dependiendo de la situación, puede que algunas personas tengan, por ejemplo, un crédito estudiantil o un crédito de vehículo, dentro de lo cual podríamos incluir los pagos mínimos en este 50% esencial, especialmente si el vehículo es el que le permite ir a trabajar todos los días o es prácticamente el que le permite generar su dinero. Eso es por el lado del 50%. Ahora hablemos del 30%. En este caso incluimos todos aquellos gastos que realmente, si lo vemos seriamente, no son necesarios. Muchas personas consideran que se morirían sin internet, pero si tú no pagaras por internet, no te morirías de hambre, no te quedarías sin un techo bajo el cual estar en caso de una tormenta, no te quedarías sin una cama donde descansar todos los días, en fin. Pero por ejemplo aquí podríamos incluir una membresía de gimnasio, televisión o Netflix y otras suscripciones, internet fijo de hogar o datos móviles, salir a cenar en un restaurante o comprar comidas rápidas, o por ejemplo salir de rumba cada 8 días y comprar bebidas alcohólicas, cosas que definitivamente no son necesarias y esenciales para vivir. Y también podemos incluir costos o gastos que son de única vez, que por ejemplo no todos los años o no todos los meses vamos a tener. Cada uno tendrá de pronto sus propias ideas de cuáles podrían ser este tipo de gastos. Y por último, en el 20% tenemos por ejemplo el ahorro para un fondo de emergencia. Lo he mencionado antes en mis videos. Este es un ahorro que básicamente busca tener en dinero en una cuenta disponible para retirar en cualquier momento 6 meses de gastos básicos. Mira que con la cuenta del 50% podemos calcular la mitad de tu ingreso multiplicado por 6 o tu ingreso multiplicado por 3, y esto es lo que deberías tener básicamente ahorrado en un fondo de emergencias, de manera que si no lo tienes,
puedes utilizar el 20% de tus ingresos para empezar a ahorrarlo. Si ya tienes tu fondo de emergencia, también aquí incluimos en este 20% el ahorro para el retiro, especialmente aprovechando el interés compuesto, de lo cual hablé en un video anterior. También si tienes deudas, pues antes de pensar en ahorrar o en invertir, es mucho más rentable dejar de pagar intereses tan costosos al banco y por lo tanto en este 20% incluimos pagos extraordinarios o abonos a capital directo a las deudas que tenga, lo cual te reduce el plazo y te reduce los intereses en el largo plazo. Y en caso de que no tengas deudas, pues sencillamente aquí podemos incluir también lo que son las inversiones. Ya sean los aportes periódicos, ya que tú puedes mensualmente simplemente decir el 20% o el 10% de mi dinero voy a invertirlo en este fondo de inversión o en este mecanismo de inversión. O que tú digas voy a comprar una casa, voy a invertir en bienes raíces, necesito una cuota inicial de tanto dinero, entonces voy a empezar a ahorrar el 20% de mi dinero para ello. Es una inversión también. Ahora, ¿por qué la regla del 50-30-20 puede funcionar? Y vamos a ver en cuáles escenarios no funciona realmente. Primero que todo, la gran mayoría de las personas se gasta alrededor del 90% de sus ingresos en lo que son gastos esenciales y no esenciales. Esto es sin contar con que muchas personas simplemente están endeudadas, están pagando intereses altísimos, no dejan de comprar café en Starbucks o salir a comer en la calle y realmente no le prestan atención a cómo están distribuyendo sus gastos. Es más, la mayoría de las personas casi nunca diferencia gastos esenciales de no esenciales. El conocer y aplicar esta regla implica saber cada gasto en qué categoría va y también implica dejar un 20% para ahorro, ya que un 10% que si acaso es lo que la mayoría de las personas juiciosas y que logran ahorrar consiguen, pues ese 10% no es suficiente para conseguir nuestras metas. Con esta regla podríamos ajustarnos a de verdad ahorrar un 20%. Y aún así dejamos un 30% de nuestro ingreso para lo que queramos, de manera que no sintamos que el ahorro a largo plazo nos está limitando el día de hoy. Sin embargo, hay que hacer un cambio fundamental en la forma en que manejamos nuestras finanzas y es conseguir que nuestros gastos esenciales sean el 50% de nuestro ingreso, ya sea aumentando nuestro ingreso para que ese 50% sea más grande o reduciendo nuestros gastos. Para saber si un gasto es esencial o no, pregúntate cómo sería tu vida si no tuvieras ese gasto en absoluto, si no destinaras esa parte de tu dinero a ese producto o a ese servicio. Y por supuesto hay que ser realista y razonable a la hora de pensar si un gasto es esencial o no. Independientemente de esto, la mayoría de las personas tienen gastos esenciales por encima del 50% y hay que empezar por hablar de la comida, cómo podemos economizar en comida, comprar en momentos que haya promociones, buscar un producto de similar calidad pero de menor precio o comprar en combo, paquete, pague 2 y lleve 3 o cualquier otra estrategia que nos permita facilitar un poco, alivianar esta carga de gasto básico. También con los pagos mínimos, por ejemplo, de una hipoteca, muchas personas pasan años y hasta décadas pagándole al mismo banco el crédito hipotecario que les dio la primera vez y no buscan otro banco que les compre esa deuda a una menor tasa simplemente por ignorancia o por pereza, cuando podrían estar reduciendo sus cuotas mensuales considerablemente y sus gastos de intereses también. Y para todo el gasto bancario también es bueno buscarse una entidad que no te cobre seguros, que no te cobre cuotas de manejo o anualidades o sobrecostos por los productos que manejas con ellos. En realidad esta parte no es tan difícil como parece, pero realmente hay que empezar un trabajo de interiorizar cuáles son mis prioridades. Y hablando de prioridades, ¿qué pasa si nuestros gastos extra o lujos o gustos están por encima del 30%? Aquí es donde hay que saber que realmente estás priorizando tu presente por sobre tu futuro. Y yo siempre lo pienso de esta manera: si tu situación financiera hoy no es la ideal, es porque hace 5 o 10 años no planeaste que lo fuera, no tomaste decisiones alineadas con una mejor situación financiera el día de hoy. Piensa que de todas maneras esos 5 o 10 años a partir de hoy igualmente van a pasar y lo único que puede cambiar es que tú hoy tomes mejores decisiones con tu dinero, con lo cual estás priorizando también tu futuro. Sí, disfrutando hoy razonablemente, pero pensando en que más adelante vas a necesitar quizás una mejor situación y quién más que tú para tomar la decisión de adquirir la responsabilidad de mejorarla. Así que planea cómo quieres vivir dentro de los próximos 10, 20, 30 años y empieza a actuar acorde a ello. Modifica tu estilo de vida, date cuenta que existen maneras realmente de tener diversión, entretenimiento
bienestar, armonía y felicidad sin necesidad de enriquecer a las empresas que venden alcohol o enriquecer a las empresas que venden televisión hoy en día pagando por 400 canales cuando solo vemos 3. Sabiendo que podemos hacer ejercicio en casa o en el parque sin necesidad de pagarle a un gimnasio, de que podemos negociar con nuestro proveedor de internet una mejor tarifa o buscar una competencia simplemente que nos brinde un mejor plan. Y aquí es donde es fundamental que tengamos claro cuál es el 30% y que cualquier gasto que esté por fuera de ese 30% no lo puedo hacer. E incluyo en el 30% solo lo que considero más prioritario para mí. Y ya cuando hablamos del 20% restante, por supuesto, si tienes deudas, la prioridad es que no ahorres, ni que inviertas, ni que pienses en tu retiro ni en tu futuro, sino que pagues esas deudas cuanto antes. Es mucho más rentable eliminar permanentemente esos intereses que cualquier rentabilidad que te pueda ofrecer un proyecto en el corto plazo. Pues tiene que ser una locura de proyecto que te brinde un 50% de rentabilidad o quién sabe qué cantidad, pero realmente liberarte de esas deudas cuanto antes y evitar incurrir en futuras deudas adicionales es lo ideal. Y pues si de todas maneras no tienes deudas o las tienes bajo control y no tienes el hábito de ahorrar, es importante que empieces a tenerlo en cuenta en tu vida. De hecho, yo tengo algunos materiales recomendados sobre este tema que puedes empezar a implementar, algunas técnicas, algunos retos, algunos trucos o métodos de ahorro diario que puedes utilizar. Por supuesto, la regla no siempre va a funcionar para todas las personas, no es una regla general ni una ley de la vida. Es solamente un lineamiento y una generalización que podemos tratar de implementar. No funciona especialmente para las personas que están sobreendeudadas, que están por encima de su capacidad de endeudamiento. También tengo un video sobre cuál es la capacidad de endeudamiento y cómo puedes tú calcularla en tu caso y saber si estás por encima o no. Tampoco aplica para las personas que tienen el objetivo firme y claro de alcanzar la libertad financiera, ya que para esas personas ahorrar un 20% no es suficiente y para esas personas probablemente la meta sea ahorrar un 50%, por supuesto, generando fuentes de ingresos que le permitan lograrlo. Y obviamente tener en cuenta que pues si no te alcanza tu dinero para lo básico, pues claramente necesitas incrementar tus ingresos con fuentes de ingreso adicional, tener en cuenta el ingreso pasivo u otras estrategias para generar ganancias que te permitan conseguir estos objetivos. Si quieres aprender también sobre cómo generar fuentes de ingresos adicionales, te voy a recomendar un video que te puede servir. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. Si fue así, probablemente te va a encantar mi entrenamiento Dinero y Abundancia. Este es un entrenamiento estratégico que te enseña desde la mentalidad y los patrones subconscientes que puedes implementar en tu vida, eliminando aquellos que te implantó la sociedad de escasez y de pobreza y reemplazándolos por los de oportunidad y crecimiento. Todo esto y mucho más en el entrenamiento estratégico que además te enseña cómo justamente crear ingresos pasivos y cuál es el camino hacia la libertad financiera que tú también puedes recorrer. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.